Bueno, va video desde la cama. Hoy me resfrié. Y si vamos a... No sé si la etimología, porque la etimología sería la raíz de la palabra, pero si vemos cómo está compuesta la palabra resfrío, vemos que se divide en res, que es carne, y frío, que es frío. Entonces, la carne se enfrió. Y la verdad que últimamente me he estado sintiendo bastante sola. Em, no sé si se dice así en español, pero isolada, asolada, no sé cómo se dirá. Tengo como un brillo en el ojo. Bueno, y la verdad que es algo que me pasa, no sé si muy seguido, pero reconozco que tengo momentos en mi vida en los que son de mucha soledad, en los cuales pienso mucho y me doy cuenta de muchas cosas y de alguna manera hago trabajo interior. Y en realidad podría verlo desde la perspectiva de que estoy mal o lo que sea, pero sinceramente me niego a hacer eso, me niego a pensar que hay algo malo inherente en mí y me niego a pensar que estoy enferma o que eso, que estoy mal. Y simplemente elijo pensar o elijo em, elijo transitar lo que sea que me esté pasando, aunque sean emociones muy fuertes, aunque sea doloroso, porque considero de que para procesar las cosas las tenemos que sentir. Y bueno, algo de lo que estoy orgullosa es que quizás en otro momento hubiese intentado escapar de la situación, teniendo interacciones sociales o consumiendo drogas o lo que sea. Y la verdad que en este momento creo que la única droga que estoy consumiendo es vapo. Y, y bueno, obviamente en estos momentos siempre hay una parte de mi cabeza que piensa que está todo malo, que hago todo malo, que no estoy tomando las decisiones correctas, pero en mi corazón sé que siempre que no hago nada porque sí y hago las cosas con un propósito y es elegirme a mí y elegir lo que se siente bien. Entonces es como que de alguna manera me alejo, pero siento que es lo correcto, más allá de que sí puede ser tendencias evitativas, pero también es lo que siento en este momento y honro lo que siento en este momento y a su vez siento que em, tampoco es que tenga un lugar seguro en otro lugar más que mí misma al cual ir. Y la verdad que es bastante fuerte decir eso, porque sí considero que hay personas que se preocupan por mí o que les interesa cómo estoy, pero también, no sé, iba a decir siento que no me entienden, pero en verdad probablemente sea que me aíslo y bueno, que me imagino que es el momento en el que estoy así. Y tampoco pienso que vaya a ser para siempre o tampoco pienso en, bueno, nada. No pienso en mucho nada más que en este momento. Y nada, eh, diría, no sé si es porque soy Escorpio, pero en realidad creo que es porque soy humana. A veces me vienen pensamientos o cosas, sensaciones que tildo como negativas
y me siento mal conmigo misma y me gustaría no sentirme así o no pensar en esas cosas. Y después me acuerdo que hay una sociedad, y no tanto la sociedad, porque no creo que los humanos en sí mismos estén mal, sino que hay un cierto control que se ha ejercido a las masas por entidades o personas que quieren poder, en las cuales es más fácil controlarlas. Un control que se ha ejercido con intención de controlar, y la manera más fácil de controlar al humano, que es una vasija que contiene un espíritu, es a través de las frecuencias, porque nos movemos por frecuencias y somos una frecuencia en sí mismo. Entonces, si estamos en la frecuencia del miedo, em, es más fácil controlarnos. Y si le sumas a eso em, la desinformación, la falta de contacto consigo mismos que tienen las masas y la desinformación de nuestra verdad interior y de la verdad de qué es el ser humano realmente, em, te lleva a que, bueno, la frecuencia del miedo tiene que ver con el chakra raíz y tiene que ver con la seguridad. Entonces te sentís en modo supervivencia y vos tenés que luchar para sobrevivir. Por eso, cuando tenemos... Por eso en la infancia nacen la mayor cantidad de traumas, porque es una etapa en la que debemos sobrevivir, y la forma de sobrevivir es siguiendo lo que hacen los adultos que nos rodean, que son los que nos cuidan. Porque si vos dejás a un bebé solo en el medio del bosque y no lo agarra un lobo, no lo agarra nada, no va a sobrevivir, se va a morir porque no va a tener cuidado, necesita cuidado de otros. Entonces, bueno, entonces si vos apuntás a, con miedo a hacer sentir a la persona insegura, o a la persona, a las masas inseguras, o que no van a pertenecer, o que sobre todo atientan contra el sentido de pertenencia y de conexión, que es algo que decía en el video anterior, es más fácil controlarlas porque vos le vas a vender una manera en la que esas personas puedan ser insertas en los círculos sociales y pertenecer, y que no, no las abandones. Es algo psicológico y frecuencial, por así decirlo. Entonces, cuando yo empiezo a pensar todas estas cosas que la sociedad me dijo que no estaban bien, empiezo a pensar, pa, estoy loca, pa, no sé, algo, ¿sacás? O sea, algo, hay algo malo inherentemente en mí. Y después pienso en, y después pienso en la Biblia y en el versículo que había una prostituta, la prostituta que siempre representa lo sexual, que es un tema tabú, siempre fue un tema tabú, primero porque en un momento era la sexualidad sagrada, y después como las mujeres tenían un conocimiento sagrado, era más fácil tildarlas de prostitutas o de brujas o lo que sea, porque ellas sí sabían conectarse con la energía interior, la energía kundalini, la energía creativa. Entonces, bueno, en esos tiempos, eh, cuando se revirtió todo, la prostituta era mal juzgada, y obviamente que sigue siendo en el... Hoy en día la sexualidad es un tema que, al menos ante mi percepción, o al menos según mi historia de vida y según lo que yo he visto, la sexualidad tiende a ser algo dificultoso. Y entonces le trajeron a la prostituta y le dijeron que era prostituta y que la apedree o algo así. O que le diga algo. Tipo pensando que le iban a enjuiciar. Dijo, bueno, el que esté libre de pecados que tiene la primera piedra. Y dice que desde los más grandes hasta los más jóvenes se empezaron a ir y no quedó nadie más que la mujer. Y no recuerdo si la bendijo o lo que sea. La cuestión es que eso me hace acordar a mí mismo, a mí misma, en el sentido de que por qué
me juzgo tanto si probablemente todos los humanos tengan el mismo tipo de pensamientos, pero y todos estemos tratando de aplacarlos en vez de aceptarlos y transmutarlos, que bueno, no tengo todas las respuestas obviamente, pero nada, quería filosofar un poco al respecto. Em, Hay como una fuerte energía que percibo en mí o en el campo energético en el que me hallo de, de juicio hacia mí misma y de juicio hacia, quizás hacia los demás también, porque, y bueno, en primera instancia hacia mí misma, porque obviamente si vos tenés juicios no vistos dentro tuyo los vas a reflejar en el exterior. Es como, digamos, te pongo un ejemplo. Te gustan, sos hombre y te gustan los hombres, o sos mujer y te gustan las mujeres y te enojas con las personas de la afuera cuando expresan su sexualidad libremente, por ejemplo. O nunca te atreviste a probar algo distinto y no te sentías a gusto y bueno, te enojas con las personas si te lo muestran en el exterior. Entonces siempre hay algo de enjuiciar lo externo y no procesarlo primero adentro de uno. Y con respecto a esto, bueno, nada, pienso en... No sé, la verdad, ¿en qué pienso? Solo puedo decir que nadie está libre de pecados y nadie no va a recibir perdón como como la parábola del hijo pródigo o prodigio, que nunca sé cuál es la diferencia entre las dos palabras. O sea, sé lo que significan, pero no sé si es prodigio, cuál es prodigio y cuál es prodigio. Debe ser prodigio, porque creo que era que malgastaba. Em, que el hermano estuvo siempre al lado de Dios y aún así cuando el hermano que gastó todos los bienes volvió, le hicieron una fiesta y le dieron una cabrita y no sé qué carajo, y se comieron una cabrita, bla, bla, bla. Y, y el hermano estaba celoso porque no entendía porque si el hermano había eh, derrochado todo, tipo, se lo recibía de esa manera. Y entonces ahí decía lo de que no es el pastor feliz por las 99 ovejas que tenga, sino por la que se fue y volvió. Bueno, algo así era, porque también ya me puse a tirar fruta. Pero se entendió la idea, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que todos cometemos pecados y no deberíamos ni juzgarnos a nosotros ni juzgar a los demás. Y eh, que todos vamos a recibir el perdón, por más que hayamos hecho mucho mal. O sea, si nos redimimos, vamos a recibir perdón. La única cosa acá, el punto especial es que el problema es cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos porque luego vamos a ser rígidos con nosotros en el afuera. Y en realidad el camino tiene que ver mucho con uno mismo y no tanto con el otro, porque siempre todo es una proyección de nuestra percepción en el exterior. Y bueno, ahí habría que ver por qué nos criticamos tanto, por qué somos tan duros con nosotros mismos. Quizás fueron las palabras que nos dijeron en la infancia, pero si no fue eso, tal vez fue la cultura en la que vivimos. Y si no fue eso, no tengo ni idea. Imagino que hay muchas otras variables, pero la cuestión es que no creo que haya nada inherentemente malo y en cada uno de nosotros, y creo que ser humano también es atravesar toda la experiencia y todas las emociones y todo lo que sea que pueda pasar. Y es muy fácil, tipo, para la sociedad veo yo de encasillar cuáles son las personas que están bien y cuáles son las personas que están mal y cuáles son los comportamientos correctos y cuáles son los que son incorrectos. Aunque creo que obviamente para vivir en sociedad
sí está bueno eso de que tu libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, porque obviamente no vas a andar violando gente, porque eso ya atienda contra la libertad de la otra persona. Pero lo que vos hagas con tu propio cuerpo o lo que sea no tendría que afectar a nadie si las cosas son consensuadas o lo que sea. Obviamente teniendo en cuenta de que no va a estar una persona de 50 años con un niño de 5 porque no tiene el raciocinio desarrollado, por así decirlo. O sea, creo que hay una delgada línea entre la locura real y entre el juicio que le damos a las personas que son libres y que hablan su verdad. Y que hay gente que no entiende o que tiene una percepción muy pequeña de la realidad por su educación o por lo que sea y nunca va a poder entender. Es que en realidad no sé si hay un entendimiento. Lo que sé es que creo que si haces las cosas desde el amor es suficiente. Y entiendo que hay como un mal en el sentido de que hay gente que puede mentir de que hace las cosas desde el amor. Pero debería que tener unos rayos X para tipo atravesar a la persona y ver si lo está haciendo desde la frecuencia del amor o si lo está haciendo desde una distorsión demoníaca. Bueno, espero que se haya entendido eso. La cuestión es que no es fácil ser humano. Eh, Estamos en épocas en las que hay mucha desinformación y mucha... Todo está un poco neptuniano, por así decirlo. Googleen qué significa que algo sea neptuniano. O sea, está borroso, los límites no están definidos. Entonces es difícil hacer un camino con tanta cosa, básicamente. Em, pero bueno, seguimos adelante y hacemos lo mejor que podemos. Y bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.